Hola y bienvenido al segundo tema de la serie El Espíritu Santo. Es un privilegio compartir con ustedes. En el primer audio estuve hablando sobre el Espíritu Santo es una persona o es una fuerza divina. Y llegamos a la conclusión mediante un breve estudio de que efectivamente el Espíritu Santo no es una fuerza divina como lo creen algunas sectas, como los Testigos de Jehová o los unicitarios u otros movimientos. En este breve audio conoceremos un poco sobre la divinidad del Espíritu Santo. Hay contextos donde el Espíritu Santo es identificado como Dios y es llamado como Dios de una manera tan inconfundible que ciertamente debe ser entendido como realmente Dios. En uno de sus cantos, David hace alusión al Espíritu Santo como Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2 al 3, David escribe que el Espíritu del Señor habló por mí. El Dios de Israel dijo. Vemos entonces que en el Antiguo Testamento el Espíritu del Señor equivale a Dios mismo, al Dios de Israel. Ya en el Nuevo Testamento encontramos relatos más evidentes y más claros sobre la divinidad del Espíritu Santo. Luego que Jesús asciende a los cielos, como está relatado en Hechos capítulo 1, inicia una época, por llamarlo así, o una vivencia más clara del Espíritu Santo en los creyentes. Tanto así que en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4, encontramos un relato de una pareja que se habían puesto de acuerdo para mentir sobre un asunto, y el apóstol Pedro les dice claramente que ellos no habían mentido a los apóstoles, sino que habían tratado de mentir o de engañar al Espíritu Santo, y al hacerlo, dice el apóstol Pedro, le han mentido a Dios. Entonces, para el apóstol Pedro, el Espíritu Santo es Dios, y para todos los apóstoles esto era un hecho así. Pablo también enseña que la iglesia local es el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en ella. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol nos enseña este principio. Por lo tanto, muchos de los eventos que ahora vemos en nuestro medio cristiano, a la verdad niegan o desconocen esta realidad de que el Espíritu Santo ya está en la iglesia. Muchos de nuestros cantos, que son muy populares, a veces nos hacen creer que el Espíritu Santo necesita ser invitado, o que necesita ser llamado, o que necesita ser invocado, como que si Él no estuviese presente, como que si Él no morara ya con cada creyente. De hecho, el Espíritu mora en la iglesia al morar en los cristianos de manera individual. De manera algo más indirecta, el apóstol enseña que el Espíritu Santo mora en el cuerpo de un creyente que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Cada uno de nosotros es pertenencia de Dios, y ese es el motivo para que nosotros mismos glorifiquemos a Dios en cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestros pensamientos, ya que el Espíritu Santo está en nosotros. Somos su templo, somos su morada. De este modo podemos concluir que el Espíritu Santo tiene un rol muy activo en la vida de cada cristiano. Lamentablemente, el Espíritu Santo ha sido distorsionado en algunos movimientos como el neopentecostalismo. En estos movimientos el Espíritu Santo es visto como un poder extraño que viene a sacudir tu cuerpo, a lanzarte al suelo, a que hagas sonidos extraños y te comportes de una manera muy inusual. Pero al revisar las Escrituras nos damos cuenta que todo esto son conclusiones o son prácticas que están ajenas al sentido, al propósito, a la obra del Espíritu Santo. Avancemos un poco, de este asunto hablaremos en otra ocasión. El Espíritu Santo posee atributos divinos, es decir, que posee atributos que únicamente son adjudicados a Dios. Son atributos que no comparte con la creación. Algunos de estos atributos son omnisciencia, es decir, el conocimiento de todas las cosas. Omnipresencia, es decir, que el Espíritu Santo está en todo lugar y al mismo tiempo. Omnipotencia, es decir, que Él es todopoderoso, que todo lo puede hacer. Y luego encontramos otros tipos de atributos como
la verdad. El Espíritu Santo habla la verdad, no habla engaño, y esto nos lleva a meditar en las supuestas profecías que encontramos a veces en nuestro medio cristiano. Personas que dicen ser inspiradas por el Espíritu Santo, pero que a la larga ninguna de las cosas que dicen se cumplen. El Espíritu Santo es llamado también el Espíritu de Santidad. De hecho, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo obra en nosotros esa gracia maravillosa de la santificación. Es Él que nos capacita para poder vivir en esta santidad, para poder vivir en obediencia cada día a nuestro Dios, no en nuestros méritos, no en nuestras capacidades, no en nuestras obras, sino que hacemos todo aquello porque el poder del Espíritu santificador está en cada creyente. Esto nos lleva a pensar también, mis estimados hermanos, que donde está el Espíritu Santo hay un deseo de santidad, hay un deseo de alejarse del pecado, hay un deseo de alejarse del mundo, y no únicamente por las consecuencias, sino porque estamos en un deseo de honrar a nuestro Dios. Muchas personas dicen ser cristianas, pero cuando evalúan su vida, encuentran que no tienen deseos de santidad, que todo lo contrario, sus deseos siguen siendo los mismos que antes. También el Espíritu Santo es el espíritu de vida, es el espíritu de sabiduría. En Él encontramos la verdadera vida, en Él encontramos el verdadero conocimiento para nosotros. También las Escrituras nos enseñan las obras del Espíritu Santo. Las obras del Espíritu son las obras de Dios. El Espíritu Santo participa en la creación del mundo. El Espíritu Santo en las Escrituras también tiene un rol muy importante, una obra muy importante, y es la regeneración del alma. Nacer del Espíritu es nacer de Dios. Él es la fuente de todo conocimiento, el dador de la inspiración, el maestro, el guía, el santificador y el consolador de la iglesia en todas las edades. Qué importante es meditar en cada uno de estos términos. Él nos hace entender las Escrituras. Por muchos libros y muchas herramientas exegéticas que podamos tener a nuestra mano, nunca podemos entender la palabra de Dios si no es revelada, si no es iluminada por el Espíritu Santo. Él también fue el dador de la inspiración. Dice la Escritura que los hombres que escribieron la Biblia no fueron inspirados por sus propios deseos, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Él es el maestro, Él nos enseña cómo aplicar la Biblia. Él es el guía que nos lleva a Jesucristo. Él es el santificador, el que opera en el creyente para vivir y capacitarlo para que viva en santidad. Y Él es el consolador cuando hay momentos difíciles, cuando la iglesia está siendo perseguida. El Espíritu Santo viene a nuestra vida por medio de la Escritura. Él empieza a darnos consuelo, empieza a darnos esa paz para afrontar todos los problemas y todas las dificultades que vengan. Él da ese poder, Él ha formado el cuerpo de Cristo y Él mora en cada creyente. Estimados hermanos, meditar en quién es el Espíritu Santo, meditar en su divinidad, nos debe llenar de regocijo, de alabanzas a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, que estuvo presente en la creación, que ha regenerado millones de corazones, que ha hecho grandes obras y que sigue haciéndolas, mora en nosotros. Por lo tanto, debemos vivir agradecidos con Dios de que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Gracias a Dios por su bendición. Hasta acá este breve audio, espero que sea de bendición para tu vida. Si lo ha sido, te invito a que puedas compartirlo. Te invito también a que puedas comentar tu punto de vista acerca de este tema. Y puedes seguir el canal de YouTube, donde podrás encontrar también cada uno de estos audios. Es un gozo poder compartir con ustedes sus oraciones siempre a favor de mi vida, para que sea el Señor ayudándome a honrarlo y a bendecir su nombre y a edificar la iglesia por medio de estos breves recursos. Dios les bendiga.